Buenas, en este video vamos a hablar sobre los ciclos repetitivos. ¿Qué son los ciclos repetitivos? Son lazos o bucles que permiten repetir una operación en secuencia de operaciones en función de ciertas condiciones. O es un segmento de algoritmo o programa cuyas instrucciones se repiten un número determinado de veces mientras se cumple una determinada condición. Tipos de ciclos repetitivos. Tenemos el ciclo mientras que. El ciclo mientras que es la estructura básica que permite repetir varias veces una secuencia de operaciones mientras se cumple una determinada condición. Ahora vamos a explicar un ejemplo de un algoritmo en PCI. Hacer un algoritmo que permita calcular el promedio de notas de un grupo de estudiantes. Escribe el número de estudiantes, en este caso son 5. Escribe los datos del estudiante 1. Escribe los datos del estudiante 2. Estudiante 3. Estudiante 4. Estudiante 5. El promedio de estudiantes es 4.4. Ahora explicaremos otro ejemplo, pero en C++. Por favor, ingrese las calificaciones del estudiante. Por favor, segundo estudiante, tercer estudiante, cuarto estudiante. El promedio es 4. Ciclo repetir. Las operaciones de lazo repetir son ejecutadas hasta que la condición sea cierta. Veamos un ejemplo en PCI sobre los ciclos de repetición. En este caso van a ser los ciclos de repetición de las 4 operaciones básicas. Se nos despliega un menú que nos diga la suma, la resta, la multiplicación y la división. Elija una opción del menú principal. Bienvenido a la suma. Escriba el primer número. Escriba el segundo número. El resultado de la suma es 7. Fíjese que se nos vuelve a aparecer el menú principal. Para esto es el ciclo o la condición repetir. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero en el formato C++. Aquí tenemos el algoritmo con la opción do. Fíjese que ya en formato C++ ya no se usa la palabra repetir o la condición repetir, sino que ya se usa el do. Entonces comenzamos con la depuración del programa. Como en el ejemplo anterior, se nos despliega un menú principal que nos da la suma, la resta, la multiplicación y la división. Elija una opción del menú. Bienvenido a la suma. Ingresa el primer dígito. Ingresa el segundo dígito.
El resultado de la suma es 7. Fíjese que también nos muestra otra vez el menú principal gracias al condicional o a la sentencia do. Elija una opción del menú. Vamos a coger la resta. Bienvenido a la resta. Ingresa el primer dígito. Ingresa el segundo dígito. El resultado de la resta es 1. Ciclo para. Se utiliza cuando se puede determinar el número de veces que hay que ejecutar las instrucciones. Veamos un ejemplo práctico en PCInt, sobre el ciclo para. Aquí tenemos un algoritmo que nos dará la suma de 10 dígitos que nosotros procesemos. Digite un número. Se nos vuelve a repetir otra vez porque son 10 dígitos que vamos a procesar. Y aquí nos dará la suma total de esos 10 dígitos, que es igual a 55. Ahora veamos este mismo ejemplo en el formato C++. Digite un número. Y nos da que la suma es igual a 55. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver este video y vuelvan pronto. Eso guardo.